Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar de un tema que es muy importante para la investigación científica. El tema es cómo recabar correctamente la información que necesitamos. Para poder decidir correctamente qué tipo de información necesitamos, es importante primero analizar los tipos de enfoque que existen en el medio, en la investigación científica, y después poder definir cuál es el que necesitamos para nuestro estudio. Vamos a definir primeramente qué significa investigación. Investigación es obtener información de una manera sistemática, controlada, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas sobre las posibles relaciones entre fenómenos naturales. ¿Qué significa todo esto? Es muy sencillo. Es tratar de explicarnos el mundo tal y cual existe en la realidad. Por tal motivo, la recolección de información es muy importante porque nos ayuda a definir las conclusiones de nuestra hipótesis de una manera más objetiva y precisa. De ahí la importancia del título de nuestra investigación científica. Este título nos va a dar la pauta de lo que nosotros necesitamos analizar y estudiar, y posteriormente el tipo de enfoque que le vamos a dar. Bien, les voy a mostrar 3 tipos de enfoque que se están utilizando actualmente para un estudio científico. Bien, como les mencioné, en el método científico existen 3 tipos de enfoque para poder recabar información. El primer enfoque se llama el enfoque cuantitativo. Cuantitativo se refiere a cantidades. Tal cual la definición. Es el método para obtener información mediante procesos de medición muy precisos, cuidando todas las variables posibles y generando datos numéricos que se pueden analizar mediante gráficos, estadísticas, porcentajes y costos. Cadena refiere que la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de las asociaciones o correlaciones entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia en una población. Les voy a hablar, chicos, sobre las ventajas del enfoque cuantitativo. ¿Cuáles son esas ventajas? 1. La medición es penetrante y controlada mediante instrumentos precisos de recolección de información. Esto quiere decir que la medida en que hacen los estudios tiene que ser muy precisa. Otro, es objetiva. Sus datos buscan comprobar la hipótesis dada previamente. Objetivo significa que no hay lugar a dudas de la información que se está buscando y que se concluye. Inferencia más allá de los datos, lógica deductiva. El método, quiero hacer mención, el método cuantitativo utiliza una lógica deductiva, confirmatoria, inferencial y deductiva, orientada al resultado, datos sólidos y repetibles. Se busca repetir el experimento con iguales resultados en cualquier situación donde se presente. Generalizable para convertirse en teorías. Este enfoque cuantitativo, chicos, tiene mucho que ver con un estudio preciso, como las ciencias exactas. Estamos hablando de matemáticas, de química, de biología, de física, temas muy particulares donde el enfoque tiene que ser cuantitativo. Muy bien, chicos, ya quedó claro entonces cuáles son las ventajas del método cuantitativo. Ahora les voy a mencionar algunas desventajas que tiene este propio método. Una de ellas es débil en cuanto a validez interna. No se sabe si mide lo que quiere medir. Otra,
Fuentes de validez externa. ¿Qué quiere decir? Lo encontrado es generalizable en la población. Sus hallazgos no son particularizados, que quiere decir que solamente se utiliza para un entorno similar. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegibles. También la distribución de la población en función de sus características. Se plantean universos de estudio. Bien, predicción más fuerte. La medición es muy precisa. El enfoque, recordemos, el enfoque cuantitativo tiene unas herramientas de estudio muy precisas. Otra desventaja de la que podemos hablar es que la planeación es precisa. La planeación es precisa. Ocupa poco tiempo para su ejecución. Interpretación de resultados con mucha objetividad. Información principal a base de preguntas predefinidas y se obtiene poca información colateral. Muy bien, vamos a poner un ejemplo de lo que es el enfoque cuantitativo del que hemos estado hablando acerca de un hecho real, de algo real que podemos vivir. En la empresa Tiendas 3B, sucursales del Distrito 71, Zona de los Reyes, las ventas han disminuido 7% en relación al año pasado, donde hubo un crecimiento del 16% en los meses de marzo, abril y mayo. Utilizando el enfoque cuantitativo, debemos formular primero la hipótesis que describa el problema para poder generar las variables correctas. Posteriormente, definir la muestra, formular las preguntas adecuadas y por último analizar la muestra y comprobar si la hipótesis inicial es correcta mediante la elaboración de un reporte de resultados. Hasta aquí, espero que hasta aquí tengan todo muy claro de lo que para el método científico es el enfoque cuantitativo. Vamos a ver ahora lo que significa el enfoque cualitativo. Cualitativo tiene que ver mucho con cualidad, con cualidades de las cosas, del método de estudio para el que vamos a analizar. ¿Qué es enfoque cualitativo? Es el método para obtener información mediante un diseño de información flexible, tratando de abarcar el todo, el conjunto de variables para poder aportar información que ayude a la solución de un problema científico. En este enfoque no se hace la hipótesis previamente, sino que va cambiando según el rumbo que lleva la información recabada. Los investigadores cualitativos son sensibles a efectos que ellos mismos causan sobre las personas, que son el objeto de estudio. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. El investigador suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. Para un investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Los métodos cualitativos son humanistas. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios son dignos de estudio. La investigación cualitativa, dice Cárdenas, es todo un arte. Los métodos cuantitativos para la recopilación de datos tienen una función muy importante en la evaluación del impacto, ya que proporcionan una valiosa información para comprender los procesos que existen tras los resultados. Se puede usar para mejorar la calidad de las evaluaciones cuantitativas basadas en las encuestas, ya que ayudan a generar hipótesis de evaluación.
refuerza el diseño del cuestionario para las encuestas y amplía las conclusiones de la evaluación cuantitativa. Muy bien, chicos, vamos a ver algunas ventajas que tiene el enfoque cualitativo en la recolección de información. 1. La información va centrada en la fenomenología y comprensión. Se analiza el contexto. Observación naturalista, de lo general a lo particular. La información es subjetiva. Se involucran sesgos de interpretación del investigador. Inferencia de sus datos. Los datos se pueden deducir mediante una lógica inductiva, exploratoria, inductiva y descriptiva. Orientada al proceso. ¿Qué quiere decir? El enfoque cualitativo revisa cada uno de los procesos con los cuales se recolecta la información. Datos ricos y profundos, no generalizable, cada caso es particular. Holista, quiere decir parte de un todo como objeto de estudio que actúa diferente en cada una de sus partes. Realidad dinámica, en constante movimiento y además cambiante. Propensión a comunicarse con los sujetos de estudio. Se limita a preguntar. Comunicación más horizontal entre el investigador y los investigados. Fuentes de validez interna, entre algunos. Vamos a mencionar ahora algunas desventajas que tiene el método, el enfoque cualitativo para la recolección de información. 1. Débiles en validez externa. Otro es, sus hallazgos no son generalizables, no se pueden hacer teorías. En el tamaño de la muestra, no todos tienen la misma probabilidad, ya que influyen los criterios del investigador. A veces no plantea hipótesis, se van determinando según el avance del estudio de la muestra. La predicción es débil. La medición no es precisa. La interacción del investigador y el sujeto de estudio es muy alta. La planeación es flexible. Ocupa más tiempo en la planeación en campo. La interpretación de datos es muy subjetiva. Información principal a base de preguntas abiertas. Se obtiene mucha información colateral. Muy bien, chicos, vamos a ver ahora, con lo que hemos estado analizando, cómo es un ejemplo del enfoque cualitativo para tiendas 3B. 1. Para tiendas 3B, medir el grado de satisfacción del cliente tiene como finalidad mejorar las ventas, lo que se traduce en mayores ganancias para la empresa. Sin embargo, hacer dicha medición puede conducir, dependiendo del enfoque de recolección de información, a diferentes variables, tales como calidad del producto, comodidad de las instalaciones, atención al cliente, rapidez en el cobro, cantidad de clientes en horas pico, precios contra la competencia, entre otros indicadores. El trabajo del investigador es interpretar toda la información recolectada mediante entrevistas abiertas para poder brindar una posible solución a un problema dado. Enfoque mixto. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias productos de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo su estudio.
Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. Estos pueden ser conjuntamente de tal manera que las aproximaciones cuantitativas y cualitativas conserven sus estructuras y procedimientos originales. Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos de estudio. La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa o a la otra, a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades. Vamos a ver ahora qué ventajas tiene el método mixto, el enfoque mixto de información. Es 1. La perspectiva es más amplia y profunda. Mayor teorización. Los datos son mucho más ricos y variados. Es mucho más creativa. Integración más dinámica. Mayor solidez y rigor. Mayor exploración y explotación de sus datos. Visión pragmática. Desventajas. ¿Qué desventajas tiene el método mixto? 1. No existe la total objetividad, así como tampoco la total subjetividad. Diferentes marcos de referencia. Es una opción de investigación y no debe ser criticada epistemológicamente. Ya en su momento les voy a mencionar qué significa epistemológicamente. Ejemplo, para que quede más claro lo que es nuestro enfoque mixto de investigación. 1. Se realizó un estudio de las funciones que cubre la asistencia a discotecas en una ciudad de Sudamérica en adultos jóvenes universitarios de entre 21 y 27 años. La pregunta general a estudiar es: ¿qué función cubre en los adultos jóvenes universitarios la asistencia a discotecas y centros nocturnos de diversión? Ahora bien, se deben de realizar diferentes tipos de preguntas con un enfoque cuantitativo y otras con un enfoque cualitativo. En este caso las vamos a llamar cuán y cual, y marcar cada una de estas preguntas para posteriormente analizarlas bajo un marco general de estudio. Les voy a poner algunos ejemplos. 1. ¿Por qué razones asisten a estos lugares? Esa es una pregunta cuantitativa. ¿Qué bebidas consume y en qué cantidades? Es una pregunta cuantitativa. ¿Qué funciones manifiestan para asistir? Cuantitativa. ¿Cómo describen su experiencia dentro de tal sitio? Cualitativa, porque la pregunta es abierta. ¿Qué sentimientos expresan? Cualitativa, porque nuevamente el tema de los sentimientos es un tema muy amplio. ¿Qué tan agradable o desagradable son las experiencias para ellos? Esto es cuantitativo. Realizar al mismo tiempo una observación abierta. Parte de ese enfoque es cualitativo. La obtención de información puede ser tan amplia que nos brinda la oportunidad de plantear nuevos problemas. Muy bien, chicos, para poder concluir con el tema del día de hoy, que es el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto, les voy a dar algunas recomendaciones. Número 1, la investigación científica tiene como parte esos enfoques. 2, la pregunta inicial para poder realizar nuestro estudio es fundamental para saber qué tipo de enfoque vamos a utilizar. 3, el cuestionario y las preguntas tienen que ser formuladas adecuadamente para que nos pueda dar la información precisa que requerimos en nuestro estudio.
4. El análisis de estas respuestas nos va a dar la información que necesitamos para poder responder la pregunta inicial. Y 5. El hacer un correcto estudio nos va dando la pauta para tener unas nuevas preguntas. Muchas gracias, que tengan excelente tarde.